Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y yo ya me estoy, miren, pero saboreando este tema porque vamos a platicar de una de mis cosas consentidas, que es ni más ni menos que el chocolate. Está con nosotros Sonia Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Sonia, qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, mira, comentando que es la primera plática de este año, con La un tema primera muy de este bonito. 2025, la verdad es que me da mucho gusto y me da todavía más que sea de este tema, porque, bueno, ya tú me contarás, pero sí es cierto que el chocolate es mexicano. Pues el chocolate es el origen o el descubrimiento es 100% mesoamericano. Significa que en la época en la que se descubrió no había como tal México, entonces fue una zona que era desde Chiapas, El Salvador, Perú, hasta a lo mejor un poquito de la parte de Veracruz. O sea, hay vestigios que en Oaxaca, en la zona donde está Oaxaca actualmente, pues se han encontrado vestigios de que existían árboles. Y ahorita pues la zona que más produce es Chiapas. Pero a ciencia cierta, la civilización que lo hizo famoso y que lo descubrió y que era un regalo de los dioses, mira, cuenta la leyenda que los aztecas pues lo recibieron del dios Quetzalcoatl, ¿no? Y que dejó como regalo a ellos y a la humanidad bueno, porque el cacao viene de una vaina, entonces pues dejó el cacao como tal, que es el fruto, que son las semillas. Eso es lo que cuenta la leyenda. Pero pues los científicos dicen que fue gracias a los pajaritos, ¿verdad? Lo que pasa es que el cacao viene en una vaina amarilla. Entonces, las semillas están cubiertas por una pulpa que tiene un sabor muy similar al de la guanábana. Entonces los pajaritos lo que hacían era comerse esa pulpa y tiraban las semillas. Y lo que se descubrió fue que moliendo las semillas, bueno, que es todo un proceso el chocolate, bueno, surge esta bebida, que era un regalo de los dioses. Y sí, sí, el descubrimiento es aquí en esta zona, los aztecas fueron los precursores, y bueno, pues es un regalo que se da al mundo y que actualmente pues existen algunas variantes y bueno, pues aprovechando que estamos todavía en el mes del amor y la amistad, pues entra muy ad hoc el tema que tiene mucho para hablar de él, porque pues para muchos es una golosina, pero para nosotros, por ejemplo, los reposteros lo vemos como una cobertura y tenemos pues ciertos estándares a la hora de elegir el tipo de cobertura que vamos a utilizar en un postre y que y depende de la cantidad de manteca de cacao o del cacao, ¿no? Y muchas veces cuando se consume como golosina, pues realmente ahí pues tenemos un excedente de azúcar, pero de la forma que sea en repostería o como regalo a nuestros seres queridos, pues realmente es una cosa exquisita. O sea, es rara la persona que no le agrade y tan es así es que en la actualidad hay muchas variantes de cero azúcar, más cacao, precisamente para las personas que no puedan comer mucho dulce. Hay que fijarnos en la etiqueta y tenemos muchas opciones para que el chocolate siempre esté presente en nuestras mesas. Oye, y fíjate que lo que me llama la atención es que sí, curiosamente hoy en día existe una gran variedad de chocolates, de cuánto porcentaje y todo este asunto, pero pues en general digamos que yo al menos sé que es el chocolate de leche, chocolate amargo y chocolate blanco. Creo que esas son las tres grandes ramas, ¿no? Del chocolate, Sí, pero alguien me decía que sí. el chocolate blanco es un engaño, que realmente no es chocolate. Mira, para que cumpla digamos, el estándar o el requisito para llamarse chocolate, debe tener cierto porcentaje de manteca de cacao y el fruto, el cacao en su composición. El problema con el chocolate blanco es que tiene menos cantidad de manteca de cacao o muchas veces es inexistente. Cacao sí tiene como tal y tiene pues azúcar y muchas veces se le agrega leche en polvo. Si tú pruebas una tableta de chocolate blanco y tienes cuidado a la hora de probar, sabe como a lácteo. Entonces, al no tener la cantidad mínima de manteca de cacao, pues no se le debería de denominar chocolate. Nada más que en la repostería, muchas veces para dar un color o acentuar alguna decoración, se utiliza la cobertura que tiene sabor a chocolate o a cacao,
pero realmente es el que menos tendría, bueno, que técnicamente no se le tendría que llamar chocolate porque lleva lo mínimo un 30% y eso a lo mejor para cumplir con las regulaciones, pero en realidad pues no es un chocolate de calidad. Se utiliza para matizar o para pues muchas veces dar, ¿verdad?, otra estructura de color. Y pues como postre, ya ves que hay muchas galletas de cookies and cream o helados, y realmente ya combinado con un lácteo, con alguna fruta, es muy rico. A mí particularmente, no sé tú, pero a mí nunca lo compro, no lo elijo y no me gusta, a menos de que, como te digo, esté combinado. Y efectivamente sí, existe el chocolate con leche, que ese es, digamos, el segundo nivel, que tiene un poquito más de porcentaje de cacao. Ahí ya podemos encontrar un 40% por un 40% de manteca de cacao, que es lo que se mide. Y tenemos la cobertura oscura o el chocolate oscuro, que ese, por ejemplo, pues ahí ya a veces hasta tiene 70% de cacao y 40% de manteca pues del cacao. Y déjame decirte que pues tendrá unos 4 años que se descubrió una cuarta clasificación, que es el chocolate Ruby, que todos los chocolates que acabamos, bueno, el de leche y el oscuro, llevan un proceso de fermentación. Y el Ruby lo que tiene es que ese no lo fermentan, lo combinan con algunos ácidos naturales y tiene un color rosa precioso y su sabor es afrutado porque no lleva el proceso de fermentación, o sea, su sabor es muy tenue. Estuvo de moda hace como 2 años y sí se vende, ¿eh? Y sí viene de una, digamos, de una variante de cacao que existe en África, que no hay mucha producción, pero realmente el color es maravilloso y yo lo he probado y de verdad tiene un sabor ácido muy, muy característico. Ese es el último descubrimiento en cuanto a coberturas de chocolate y sí, pues su costo es un poquito caro porque se hace de manera artesanal, pero ya tenemos un chocolate rosa para pues seguir diversificando el paladar y el gusto de las personas. Ahora, sin duda es muy utilizado, como tú lo decías, en repostería, pero también digamos que hay muchos platillos típicos como el mismo mole, ¿no? Que lleva chocolate. Ahora, este chocolate, por ejemplo, el chocolate abuelita, ¿no? Que son estas pastillas de chocolate con muchísima azúcar y que utilizamos para hacer el chocolate, ya sabes. Eso, digamos que es una variante del chocolate amargo. Fíjate que te iba yo a comentar que estas coberturas de chocolate, digamos que es una ramificación, las 4 que acabamos de platicar. Existe el chocolate como de golosina. Ya sabes, los besitos que están envueltos como en un papel aluminio y todas las barras que encontramos en los centros comerciales, digamos que se podrían catalogar en otra ramificación, que son las golosinas. Ahí, por ejemplo, no vamos a encontrar manteca de cacao, que es lo más caro que tiene una cobertura de chocolate. Ahí vamos a encontrar muchas grasas que son pues sucedáneas y que no te hacen daño, por ejemplo, grasas a base de la soya, pero sí tienen un exceso de azúcar y sí tienen cacao. Y digamos que otra ramificación son los chocolates artesanales. Esos, por ejemplo, bueno, yo te puedo decir mi experiencia. Yo doy una materia que se llama cocina prehispánica. Entonces, sí o sí el chico tiene que aprender a nixtamalizar el maíz y también hacemos la bebida como le hacían los aztecas, porque el chocolate fue descubierto como bebida primero. Entonces, aquí en Puebla puedes encontrar tú la semilla del cacao. Se tuesta y con el metate se muele, se le agrega el azúcar canela y bueno, obviamente con diferentes procesos lo puedes hacer por la pastilla, ¿no? Entonces, ese tipo de chocolates es el que se le adiciona precisamente al mole. El chocolate, pues ya ves que hay varias tabletas de varias marcas mexicanas y sudamericanas para hacer con leche, etcétera. Se podría decir que es un chocolate artesanal que puedes hacer en tu casa, porque los chocolates comerciales y las coberturas para repostería sí llevan otros procesos diferentes como como el café, haz de cuenta. Fermentación, secado, descascarillado y lo muelen hasta sacarle ese brillo tan característico que tiene los chocolates de los pasteles que brillan, ¿no? Que a veces hasta se refleja como espejo.
A diferencia de los chocolates artesanales, que cualquiera los puede hacer en casa, que es el que ocupamos precisamente para muchas recetas. Y que pues yo creo que es muy conveniente porque la cantidad de azúcar también es mínima. De hecho, hay algunos que no tienen azúcar. Si a alguna persona realmente le gusta el chocolate y a lo mejor no se puede dar el gusto de comer tantas grasas o azúcares pues muy altos, hay que apostarle a los chocolates artesanales y que aparte en México tenemos muchas marcas. Precisamente ahora que mencionas esto de los chocolates artesanales, a mí me llama la atención porque hay ocasiones en que parecen verdaderas joyas, ¿eh? La manera en la que están realizados los colores, los diseños, son, o sea, de verdad que utilizan mucho tiempo para poderlos realizar y que queden verdaderamente atractivos a la vista también. Fíjate que bien interesante, la tendencia viene de Francia y efectivamente ya los maestros reposteros, confiteros, ya es un arte, eres un artista cuando, porque el chocolate, para que tenga ese brillo, requiere que llegue a ciertas temperaturas. Es todo un proceso el temperado del chocolate. Entonces, no cualquiera lo hace y de verdad, hasta en las redes sociales se ven muchos artistas armando hasta muebles con unos colores extravagantes. Y te digo, la tendencia viene de Francia, donde ya ese tipo de chocolate lo venden como una joyería. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que tú dices? O sea, ya realmente ya es confitería y ya es un tratado muy elevado del chocolate. Lo que sí te puedo decir que el origen de estos bombones, porque así les llaman a los bombones rellenos, es la empresa Cadbury. En 1800 ellos generan la primera caja de bombones, así súper adornada, y es esa tendencia que ha ido evolucionando hasta tener joyerías de chocolate, literalmente con costos también súper altos. Y de esa tendencia viene que ahora, el pasado 14 de febrero, pues se regalen cajas de chocolates al ser amado, porque precisamente si volvemos al origen del chocolate, pues era un regalo de los dioses que hoy por hoy, si tú quieres a alguien, bueno, pues qué mejor que consentirlo con un chocolate artesanal, un bombón de chocolate y por qué no también un chocolate comercial. Hay opciones para todos. Ahora, en México la industria chocolatera sí es importante. Fíjate que sí, pero podría ser más. La industria más importante y la que genera más derrama económica en nuestro país son las haciendas cacauteras que están en Tabasco. Tabasco es el principal productor, pero mira, cosa curiosa, tienen ya producción de aquí a 10 años vendida, por ejemplo, con marcas de coberturas de chocolate internacionales. Entonces, siento yo que al igual que está pasando en muchos cultivos, ya pues los jóvenes están perdiendo ese interés por trabajar la tierra y no es ¿cómo decirte? No es un motor económico. O sea, sí hay derrama económica, pero no es un motor económico. Y ahorita quien lleva la batuta, pues es África, Madagascar con la vainilla, son esos continentes, son los que tienen la principal derrama económica del cacao y que surten a todo el mundo. Nosotros yo creo que el porcentaje de estar en 15%, a lo mucho 30%, ya estoy diciendo que es mucho. O realmente México, al ser el precursor, y hay un libro que habla de eso muy bonito del Fondo de Cultura Económica que se llama La verdadera historia del chocolate, que tristemente lo hacen dos arqueólogos extranjeros, americanos, y vienen a hacer todo un estudio del chocolate y hablan de que, pues sí, no hay como no, esa parte de incentivar que se produzca más y que debería ser porque nosotros somos como quien lo dio a conocer al mundo, pero bueno, pues no tenemos a lo mejor el cacao, pero pues el maíz y otros cultivos sí están en el número uno, pero si México no es un motor económico en la producción de cacao, a diferencia de países como África, que sí lo han sabido, pues exponer. Y además nosotros somos precursores en el tipo que se llama criollo. Entonces es un tipo muy raro, es el más rico, pero es muy delicado. Entonces cuando se lo llevan a África, generan otra variante que le llaman trinitario. Entonces es más resistente al clima, a los insecticidas, o sea, aguanta todo, pero el sabor pues obviamente no es el mismo, ¿no? Entonces nosotros sí tendríamos que incentivar esa parte, pero pues bueno, yo creo que eso habrá que dejarlo a las nuevas generaciones.
Por supuesto. Oye, Sonia, pues como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias por toda esta información. Si queremos encontrarte en redes sociales, ¿cómo le hacemos? Pues mira, generalmente estoy muy activa en Instagram, entonces siempre dejo esa red social, aparezco como Sonia Hernández. Y bueno, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí podemos contactarnos. Perfecto. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.